Hola, yo te saludo con la paz del Señor Jesús. Esta es una edición más del Seminario Internacional transmitido por las redes sociales. Y esta es la publicación de este día martes, día 1 de diciembre. En este seminario, tú participas de clases rápidas y objetivas para que tú entiendas con claridad el proyecto de Dios para tu vida. Y hoy nosotros vamos a tocar el tema Examinar las Escrituras, escudriñar las Escrituras con el pastor Alexander Brasil. Quiero saludar a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos dando continuidad a este tema maravilloso sobre la palabra de Dios y la Biblia, palabra de la vida y Biblia, palabra viva. Y el texto que vamos a leer para comenzar esta oportunidad será el texto que el Señor Jesús le habla a los fariseos cuando estaba junto a ellos en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Interesante que el Señor habla esto justamente a los fariseos, hombres celosos por su religión, hombres estudiosos de la palabra, incluso hombres que conocían profundamente lo que era la palabra de Dios y predicaban. Eran señores, maestros en aquello que sabían, en lo que enseñaban también. Pero es interesante que ellos estaban hablando justamente con aquel del que la palabra habla, porque es Jesús que estaba vivo allí con ellos. Y es más, había un deseo en ellos hasta de que Jesús muriese. Y ese deseo ellos lo cumplieron con la muerte del Señor Jesús en la cruz. Pero lo más extraordinario en la palabra es que esta vida que ellos sabían que estaba en la palabra, que era el propio Señor Jesús, Él, al tercer día, Él resurge de los muertos, resucita, el Señor de la vida, y aquella vida, toda la vida que estaba en Él nos la dio, vino a nosotros a través de su sangre derramada, de su espíritu, de la vida que estaba allí. Y eso es un secreto extraordinario. Eso es algo que el hombre, en su aspecto, en su razón, muchos no alcanzan. Nosotros, por la misericordia del Señor, hemos alcanzado. ¿Alcanzamos? No. Cada día alcanzamos un poco más, no todo, a medida que el Espíritu Santo nos muestra, a medida que Él nos revela, a medida que vamos a los pies del Señor, y cada día esta vida fluye más en nuestros corazones. Biblia es extraordinaria. Conocer la Biblia es una maravilla. Poder tener la oportunidad de abrir la palabra, leer, conocer, ver los aspectos, conocer la historia que está en ella es algo extraordinario. Lo aprendido, el aprendizaje que nos transmite, nosotros vemos desde el inicio de la creación del hombre cómo fue hablando el hombre, cómo Dios estableció los límites para el hombre en su ley, en los aspectos cómo Dios condujo a su pueblo. Muchas veces como la Biblia nos enseña cuántas cosas que el hombre descubre, aquello que ya fue mostrado hace mucho tiempo en la Biblia. Nosotros vemos las reglas contenidas en la Biblia. Cuando vemos la ley de Dios, tiene aspectos de ecología extraordinarios. En cuanto el hombre no se preocupaba con Dios, con esto, Dios ya se preocupaba. Después, sobre la preservación de los bosques, los ríos, todo está en la palabra de la Biblia. No vamos a dar en detalle porque nuestro tiempo es corto, pero van a encontrar estas aplicaciones, los cuidados, formación de familia, división de propiedades, preservación, de manera que no haya pobreza en los lugares, tampoco haya un enriquecimiento muy grande. Entonces había una contribución de parte de Dios ya en el aspecto humano, y era extraordinario que los hombres debaten en los congresos para formar leyes que no llegan siquiera a llegar a la preciosidad de la Biblia, que ella ya llegó. Entonces, en el aspecto de Biblia, como palabra de la vida, es extraordinario. Nosotros vemos en todos los aspectos morales, espirituales, humanos, relaciones, todo a partir de aquí. Y la palabra, Biblia, palabra de la vida, y estos aspectos son importantes son aspectos importantes para preservar, porque hay de aquel que no pueda preservar. Es
hasta para nosotros no es necesario ni creer en Dios para ver estos valores. Pero cuando uno ve la Biblia como palabra viva, el aspecto es totalmente diferente. Cuando Jesús hablaba a los fariseos les dice: escudriñad las Escrituras y ustedes, porque en ellas tienen la vida eterna. Allí está la vida eterna. Ahora la cosa es que ustedes no saben aún, es que ellas testifican de mí, dan testimonio de mí, porque están delante de aquel del que la palabra testifica. Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesús, indica que es Jesús. ¿Por qué los fariseos no sabían? Porque ellos conocían la palabra de la vida. Sí, pero no conocían la palabra viva. Les faltaba ese conocimiento de la palabra viva. Es lo que es importante para el hombre, para que el hombre pueda alcanzar y saber de la vida que contiene esta palabra. Y esta vida allí contenida es la que va a traer al hombre aquello que es humano no alcanza. Por la parte humana no alcanza, que es la salvación de su alma. Esta vida que es transmitida a su interior, esta vida restaurando su alma, curando la enfermedad del pecado, curando, limpiando al hombre, fluyendo en su interior de manera que esta vida en la palabra sea transferida a él. Y nosotros nos acordamos del texto de Isaías cuando dice: este es el camino, andad por él. Ahora, cuando dice este es el camino, la Biblia apunta el camino. La Biblia, palabra de la vida, apunta el camino. Y los hombres conocen el camino. La Biblia dice que ese es el camino. Yo sé quién es Jesús, pero tú le puedes preguntar: ¿tú andas en Jesús? ¿Sabes cómo andar en Jesús? ¿Tú sabes conducirte en este camino que es Jesús? Ahí tú vas a ser conducido por la Biblia, palabra viva, porque estas palabras testifican de Jesús, hablan de Él, y esta vida es la que nosotros necesitamos. Cuando el texto dice: entonces oirán a tus espaldas, indicando que este camino que nosotros vamos a andar por él, por la palabra viva, va a ser por fe. Ahí sí es un aspecto importante, diferente del primer aspecto, que es saber el camino, conocer el camino y andar por él. En este camino se anda por la fe, se camina en la dirección del Espíritu Santo, y allí hay una diferencia extraordinaria. Allí el hombre ve fases, una división entre la Biblia, palabra viva, y Biblia, palabra de la vida. Es importante para nosotros las dos. Nosotros tenemos entre la palabra viva y palabra de la vida. ¿Con cuál te quedan? Nos quedamos con las dos porque tenemos el conocimiento de la palabra, el aspecto extraordinario, humano, de aquello que Dios dejó como un legado para nosotros, y mucho más. Biblia, palabra viva, porque nosotros queremos ir al cielo. Nosotros no somos regidos simplemente para esta vida es importante, pero para nuestra familia es importante, sí. Para nuestra convivencia es importante, sí, pero tenemos que regresar a nuestro hogar, de donde fuimos generados en la eternidad. Y es necesario ir ahí, porque nosotros nacimos allá. Es el aspecto del nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo para ser guiados por la Biblia, la palabra viva. Y solo así es que el hombre alcanza la plenitud de la satisfacción en su alma en la presencia del Señor. Y el Señor así nos pueda bendecir, podamos vivir esta experiencia, Biblia y palabra viva.